Buenas tardes, vamos a comenzar hoy un nuevo vídeo de comentario de este libro que tengo a mis espaldas, Libertad o Tiranía, y como siempre, iniciándolo donde lo dejamos el día pasado. Lo dejamos después de la invasión de Rusia, de Finlandia por parte de Rusia y el deseo de algunos miembros del gobierno británico de salir en defensa de Finlandia, pero la oposición de Churchill porque no quería enfrentarse a Rusia, que aspiraba a que algún día fuera aliado suyo en la lucha contra Hitler, que era su verdadera determinación, y por otra parte también Hitler había decidido posponer la invasión de Inglaterra para el próximo año, para la primavera, cuando llegase el buen tiempo, y solamente por razones climatológicas, porque había muy mala climatología en el mes de noviembre cuando lo había decidido. Bien, aquí lo reanudamos hoy. La operación de Narvik, por la que Churchill había estado trabajando desde que era miembro del gobierno, se había ido posponiendo sucesivamente debido pues, a la pasividad del gobierno británico, a los temores que tenían, ya mil razones que enfurecían a Churchill, pero que no podía evitarlo porque era una voluntad del gobierno. Por fin se decidieron hacerla en el mes de abril, que era ya excesivamente tarde, hasta el punto de que antes los alemanes habían decidido ir ya en defensa y en conquista de Narvik, porque era un puerto realmente importante, que la pretensión, como digo, de Churchill era cortar el suministro de mineral de hierro a Alemania, pero la marina alemana estaba convencida de que era importante y se habían anticipado. De forma tal que cuando se tomó la decisión de hacer esa operación ya era tarde y fue un resultado, un desastre completo. Un desastre, el primer desastre grande que tuvo el Reino Unido en la guerra, porque hasta entonces no había hecho prácticamente nada, pero un desastre que clamó incluso por una crisis de gobierno. El día 7 de mayo, cuando en el Parlamento se decidió comentar la situación, los abucheos fueron generales. La gente pedía la dimisión de Chamberlain, estaban hartos de él, porque no hacía nada, llevaba 6 meses con una pasividad completa, sin intentar nada, sin hacer nada, y pensaban que de esa manera era imposible ganar la guerra y que todo lo que podía venir era siempre algo peor. Bien, incluso los parlamentarios más proclives a él tomaron la palabra para ir en contra suya y uno de ellos llegó a decir palabras históricas que se habían referido siglos atrás a un rey británico cuando le dijeron márchese, que para lo que está haciendo lleva mucho tiempo sentado y no hace nada. Bien, en esa situación el Partido Laborista pidió un voto de confianza. Chamberlain pensaba que lo podía ganar fácilmente porque tenía ciertamente una mayoría muy grande en la Cámara, pero lo ganó por la mínima. Lo ganó por la mínima y fue un desastre político, aunque lo ganó, y hasta tal punto de que hubo gritos desde las bancadas de su propio partido pidiéndole que se marchase. La sesión terminó abroncada, insultándole a la salida, incluso se llegó a temer por su propia presencia física, porque había ciertamente mucha violencia contra él. De ahí se fue directamente al Palacio de Buckingham a hablar con el rey, y al rey le propuso, ante esa situación que había, esa crisis tan tremenda que tenía el gobierno, un gobierno de coalición con el Partido Socialista, prácticamente un gobierno de concentración. El rey le dijo que hiciera lo que creyese oportuno y entonces se marchó y al día siguiente se reunió con Halifax, con Churchill y les propuso esa idea. Incluso les dijo claramente que si los socialistas no estaban dispuestos a entrar en un gobierno presidido por él estaba dispuesto a dejar la presidencia a otro que pudiese aglutinar ese nuevo gobierno de coalición. A continuación llamó a los dos líderes del Partido Laborista, Attlee y Greenwood, les planteó la situación y con toda tranquilidad les preguntó si ellos estarían dispuestos a entrar en un gobierno presidido por él. Le dijeron que era una decisión política muy grave y que tenía que consultarlo con su partido y se fueron a consultarlo. Era fácil la consulta porque se daba la circunstancia de que su partido estaba celebrando una reunión especial muy cerca de Londres y por lo tanto podían ir, consultarlo fácilmente y volver y darle la respuesta cuanto antes. Bien, cuando se marcharon los líderes laboristas se quedó otra vez a solas con Halifax y con Churchill y empezaron a comentar quién podía ser el sucesorio de caso de que los socialistas no aceptasen esa oferta de presidirlo él. Él dijo con toda sinceridad que él pensaba que el más indicado era Halifax, el ministro de Asuntos Exteriores. Era con el que se llevaba mejor y con el que tenía mayor simpatía, pero Halifax con toda tranquilidad le dijo que él pensaba que no era el más indicado, entre otras cosas porque él no era miembro de la Cámara de los Comunes, era miembro de la Cámara de los Lores, y no se podía gobernar una guerra sin tener el control de la Cámara de los Comunes, que es donde se tomaban todas las decisiones importantes. Y es más, llegó Halifax a proponer que fuera Churchill, que le parecía que el más indicado fuera Churchill. Churchill no dijo nada, no hizo ninguna expresión, simplemente agradeció de forma cortés a Halifax lo que había dicho,
pero lo hizo con una manera de expresarse que pensaba que sí que era el más indicado, aunque no dijo absolutamente nada. Bien, después de esto Churchill se fue a cenar con unos amigos, comentó la situación y al día siguiente en el Consejo de Ministros planteó claramente Chamberlain esa situación. Y mientras estaban reunidos en el Consejo de Ministros llegó el papelito de respuesta de los socialistas donde decían claramente que estaban dispuestos a entrar en un gobierno de coalición, pero no presidido por él. Entonces, una vez que los socialistas ya le han dicho tajante y oficialmente que no, suspendió el Consejo de Ministros, se quedó solo, se quedó meditando y tomó la decisión de dimitir. Una hora después se fue al Palacio de Buckingham, se lo dijo al rey y le expuso claramente la situación y le presentó la dimisión. Y el rey le preguntó que a quién pensaba él que debía nombrar o invitar a formar gobierno y con toda sinceridad Chamberlain le dijo que Churchill era el más indicado. Bien, se despidió y se marchó y a continuación, era la noche del día 8 de mayo, creo recordar aproximadamente, se marchó y el rey llamó a continuación a Churchill y cuando Churchill llegó, el rey, con ese sentido del humor que tenía, le dijo, no sé si sabe usted, en plan de broma y con ironía, no sé si sabe usted para qué le he llamado aquí a estas horas. Y Churchill, siguiendo la broma y con el mismo sentido del humor, dijo, Majestad, no tengo la menor idea. Bueno, después de la broma le dijo oficial y seriamente que le invitaba a formar gobierno, incluso Churchill le comentó cuáles serían algunos de los ministros más importantes que pensaba nombrar. Y en ese momento Churchill llegó ya, por así decir, al culmen de sus pretensiones. Churchill, primer ministro, lo que había ambicionado toda su vida y de una manera particular cuando dejó hacía 11 años el Ministerio de Economía, cuando dijo estoy ya casi incapacitado para cualquier cargo que no sea el de primer ministro, bien, pues había llegado a primer ministro, había llegado a esa gloria en momentos muy dramáticos, pero realmente a haber llenado por completo su ambición política. Es el momento en el que yo deseo terminar la novela, porque ya comenté al principio que la historia era la contraposición de las biografías de Churchill y Hitler en esa década de 1930, donde Churchill pasó de ser ministro a no ser prácticamente nada, a ser diputado de a pie, a lo que hemos llamado la travesía del desierto, y Hitler pasó de no ser nada a serlo todo, canciller alemán, y allí, en esos momentos de 1940, a punto ya de invadir Francia y posteriormente Inglaterra, en el apogeo de su poder. Bien, aquí termina, por así decir, la parte histórica de este libro que vengo comentando. Por lo tanto, doy por terminado ya la descripción de los acontecimientos históricos que hemos estado viendo y los doy terminado con esa consecución ya por parte de Churchill del cargo de primer ministro. Pero me gustaría, en otro momento, hacer también algunos comentarios ya no sobre la situación histórica, hasta ahora no he hablado más que de personajes históricos, sino también de otras cuestiones que salen a reducir en la novela histórica o en la historia novelada, porque yo creo que pueden ser interesantes, que contribuyen a resaltar más los personajes que ya he hablado y que también ponen de manifiesto expresiones e ideas mías, que en definitiva es lo que todo autor pretende hacer cuando hace una novela. Al margen de la trama que tenga, expresa también ideas suyas que me parece interesante comentarlas con todos ustedes, pero eso lo haremos ya en días siguientes. Hasta entonces, para comenzar, por así decir, esos pequeños vídeos que haré de comentario de cuestiones marginales ya de la novela, pero que son expresiones mías como autor de esta novela, hasta entonces me despido, muchas gracias y buenas tardes.